Nos damos los buenos días de parte de mi familia, de parte de mi querido padre, de parte de mi querida y amada institución universitaria Envigado y de quienes hablan. Siempre es mi deseo y mi compromiso de que nos vaya muy bien y que realmente sintamos que la vida es para disfrutarla, a pesar de que hayan contratiempos. Hemos dicho desde el principio que cuando decimos la palabra teoría electromagnética o electromagnetic theory, siempre la asignatura está asociada al señor James Clerk Maxwell. Pues por eso uno habla, yo particularmente utilizo mucho el término campos maxwellianos, aunque realmente la parte donde él se expresó al máximo es en la parte donde él se inspira y a través de la ecuación de onda que se le aplica precisamente a las vibraciones de campos eléctricos variables o a las vibraciones de campos magnéticos variables, y precisamente logra que a través de los cambios que realiza un campo eléctrico con respecto al tiempo, esos son los que van a generar un campo magnético dependiente del tiempo en la misma región y con la misma frecuencia. O sea que si yo estoy hablando de campos, por decir algo de 20 MHz eléctrico, va a tener campos magnéticos de 20 MHz magnéticos. Y también mientras nos van llegando eh, más colegas, recuerdo algo muy importante, es que los campos magnéticos estáticos hasta el momento no se han encontrado, digamos, evidencias de que generen dificultades en el organismo. A cambio, el campo eléctrico. El campo eléctrico siempre genera dificultades. De hecho, ya conocen que existen los resonadores magnéticos, lo que llamamos la RMN, que vamos a ver en el próximo capítulo, que es la resonancia magnética nuclear, en la cual la medicina tiene una técnica y un instrumento valiosísimo, que yo diría que hasta el momento es de los máximos logros de la civilización. Ese desarrollo es muy importante porque precisamente utilizando los grandes avances de, de la transmisión de tanto emisión como detección de ondas y software especializado, entonces se ha logrado combinar muy bien el trabajo del ingeniero informático, el ingeniero electrónico, el mecatrónico, el físico y el médico. Es un campo maravilloso donde la teoría electromagnética tiene un logro espectacular. De hecho, hace aproximadamente una década, en un lugar lejano, asistía a un congreso internacional en el cual unos expositores estaban trabajando con, eso es una que se llama la técnica algo así como PET, a medio de la cual se le conectaban varios electrodos a una persona y simplemente, por decir algo, mueves los dedos y se podía percibir a nivel cerebral qué parte se estaba estimulando. Recuerden de que les he dicho que el mal de Parkinson, por ejemplo, actualmente hay, digamos, no cura, pero sí mejoras sustantivas utilizando electrodos en el cerebro. O sea, ya tenemos partes muy localizadas. Yo diría pues que hay unos mapas mentales donde cada región del cuerpo tiene sus terminales nerviosas, pero no se ha encontrado ningún efecto colateral negativo. Comentaba que la única duda que tenía la medicina hace un tiempo era que dado que un feto tiene gran cantidad de agua, por decir algo, un ser humano estamos hablando del 75% de agua, y además está sumergido en el líquido de la mamá, habían dudas si podía existir algún efecto colateral
dado que los campos magnéticos intensos aplicados, ese es el único efecto que tiene la resonancia, digamos aplicados siquiera una media hora, van, entre comillas, como si estuvieran polarizando la parte de cargas que tiene el agua, pero siempre se hizo por precaución evitar al máximo someter a la mamá a este tipo de técnicas, aunque se pueden someter. Con rayos X saben pues, que es muy complejo, porque el rayo X sí son eh, ondas de muy poca longitud de onda, y ya saben que mientras más poquita longitud de onda se tenga, más capacidad tienen de penetración y por lo tanto de daño. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, cuando se quieren producir mutaciones, lo que se aprovecha son precisamente ciertas radiaciones, por ejemplo, el rayo gamma. El rayo gamma es un rayo que es nocivo, bastante peligroso para el tejido humano, también de los animales. Decía que precisamente a través de algunas mutaciones se pueden literalmente transformar algunos seres vivos en, quizá en otros seres vivos con unas condiciones un poquito diferentes. Fíjate que también existen, por ejemplo, algunas plantas que las han experimentado generándolas a través de mutaciones. Y existe los alimentos transgénicos, por ejemplo, que si bien al principio el premio Nobel se lo dieron a que los empezó a trabajar, en ese momento la comunidad internacional. Así que aboga para que no se utilicen. Después que a medida que va pasando el tiempo, es donde se van encontrando los efectos adversos de muchas creaciones del hombre. Sobre las medidas, creemos que es muy importante hablar de el voltaje, que es una magnitud escalar y que es conseguible en cualquier laboratorio. De hecho, ustedes tienen medidores en sus casas. Yo los tengo. O sea, uno puede hacer muchas medidas de voltaje. Lo que no existe es cómo medir un campo eléctrico de manera directa. Entonces, siempre se pueden intentar hacer medidas utilizando la primera relación importante, en la cual estuvimos diciendo que el campo eléctrico era menos el gradiente de la función potencial. Me permito abrir un documento que ya veníamos trabajando y solamente voy a hacer por acá a un ladito algunas recomendaciones importantes. Haciendo por aquí un espacio, no se busca un espaciocito por acá. Listo, voy a hacerlo en este pedacito. En este pedacito voy a recordar algunas apreciaciones muy importantes. Entonces, hicimos unos ejercicios donde planteábamos unas relaciones entre entre voltaje y campo eléctrico. Esta relación importante nosotros la encontramos a través de una función muy conocida que tengo toda la simbología, que es precisamente el gradiente. Entonces decíamos como primera recomendación importante que el campo eléctrico es, que nunca les olvide, es menos el gradiente de la fusión potencial. Va a ser aquí un recuento de expresiones fundamentales. Listo. Bueno, esta relación es de las más importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a medir como voltio sobre metro mi campo eléctrico. Es lo práctico. Recuerde precisamente cuando vamos a producir un fenómeno como la electrólisis, que es precisamente esa descomposición de sustancias por medio de la electricidad, lisis, la palabra lisis, descomponer, de la palabra pirólisis, piros, fuego,
lisis, descomponer. Pero cuando vamos a centrales petroleras, vemos siempre que algo está ardiendo. Precisamente esos elementos fósiles los descomponemos por medio del fuego, descomponer, lisis. Entonces esa aplicación es muy común y es muy importante. Debajito de esto vimos también un vector muy importante que es el vector de desplazamiento eléctrico. Ese vector de desplazamiento eléctrico, que no se les ha olvidado, lo trabajamos también por medio de otra relación. No la veo aquí a la mano, entonces busquemos el epsilon, aquí lo tengo. Y decíamos que es precisamente el epsilon con respecto al campo eléctrico. Esta es otra expresión bastante útil. Pero que el vector de desplazamiento eléctrico se caracteriza por un detalle especial, es precisamente un vector que en ausencia de polarización es paralelo al campo eléctrico. Obviamente que si el campo eléctrico, no importa el valor que tenga, recordemos que el orden de epsilon es del orden de 10 a la menos 12. O sea, la permisividad eléctrica tiene valores muy pequeños. Voy a colocarlo, por ejemplo, acá en general. Recordemos que este valor tiene dos connotaciones. Voy a colocarlo aquí dos veces y otra vez. Hay un término acá, le voy a agregar que lo van a acordar ahí mismo, el SUR, por otro término que es el epsilon 0. ¿Qué tiene importante esta expresión? Yo les decía que la teoría electromagnética se fundamenta básicamente en 4 vectores, y aquí tenemos 2. Campo eléctrico, y asociado tenemos el vector desplazamiento eléctrico. De que en el otro campo tendríamos el vector H, que es el campo magnético, y el vector B de Beremis, que quiere decir inducción magnética, que ahí los costos son altísimos. Esta relación, recordemos que el epsilon 0 es del orden de 4pi por 10 a la menos 12. O sea, las cantidades son infinitamente pequeñas, pero significativas. Esa es la parte fundamental de esto. Es una parte que es significativa y que nos permite también avanzar en todo este conocimiento que estamos aquí experimentando. Listo. Entonces tenemos, listo, otra condición fundamental, que ya para la última vez que casi que la repasamos, es que necesitamos para que una expresión sea reconocida como campo eléctrico. Entonces ya lo hemos dicho, es la saciedad, 2 cosas. La primera de estas cosas tiene que ver con el rotacional. Y el rotacional es simplemente el campo eléctrico nos debe dar el vector nulo. Digamos que esta sería la condición 1 para poder reconocer una expresión como estas. Este dato, ¿por qué es significativo? Seguida se lo vuelvo y se lo recuerdo. Recordemos que un campo electrostático no puede mantener una corriente eléctrica. Estas son las salvedades importantes. Y la segunda condición, para no buscar aquí el símbolo del límite, es que el límite del campo eléctrico, escribo acá, cuando R tiende, vemos que tenemos el símbolo de... Ahí buscamos acá uno sencillo, entonces tenemos, no sé encontré los que lo tengo, pero aquí es donde tenemos una de las flechitas que necesitamos. Listo. Tiende. Y también buscamos el símbolo de infinito, que sí es muy factible que lo estemos viendo. Si alguien lo ve antes que yo, me dice. En este momento no lo veo. Ya lo vi. Muy bien. Entonces tenemos acá. Límite. Cuando R tiende a infinito, debe dar 0. Esta condición, llamamos la condición 2. Las dos son muy importantes.
La primera, digámoslo así, que es de carácter, la primera sería de carácter estrictamente matemático. La pinto. La segunda es de una profundidad enorme, desde y de gran trascendencia. Incluso voy a quitar este pedacito acá. Listo. Paso para... Bueno, voy a dejarlo juntico porque de todas maneras es importante esa apreciación. Observen que la segunda condición es muy importante. Yo les he dicho que el mundo práctico está gobernado por la entropía. La entropía es uno de los grandes descubrimientos de la civilización. Les comentaba que tengo un profundo respeto por los dioses, pero discrepo profundamente cuando el padre echa un discurso, y lo sé que lo hace en mucha bondad, diciendo el orden del universo. Si el tipo se habla un poquitico de física, tocaría cambiar el discurso, porque precisamente la mayor propiedad que tiene la materia es el desorden, es el caos, es la entropía. Y la segunda ley de la termodinámica establece que en el mundo real la entropía de un sistema físico crece, o sea, no decrece, lo cual entonces nos obliga a reconocer que mientras más nos alejamos de una fuente, más lentas van a ser las medidas y van a tender siempre a cero. De hecho, es obvio que un voltaje en el infinito o un campo eléctrico en el infinito sea cero. Si además, esto es una cosa que no les he dicho, se lo voy a colocar acá para los que lo quieran tener. Si existen campos de la forma, una constante sobre R elevado a la 2, esto nos da una condición especial, se les dice que son campos regulares en el infinito. Algunos llaman eso condición de Helmholtz, lo menciona acá porque lo vamos a mencionar más adelantico. El señor Helmholtz es el creador de las bobinas, es un gran investigador del campo magnético. Decía que precisamente desde su época se investigaba la importancia que tenía el campo magnético en las palomas mensajeras, por ejemplo. Era poder alterar el mapa que tienen en el hipotálamo a través de un campo magnético, aunque no es muy violento, si es más intenso que el que ellas tienen, o que incluso, por darles un dato para los que tienen nociones de intensidad de campo, el campo magnético de la Tierra es apenas de medio Gauss. Y recuerde que un Tesla, para los que recuerden, un Tesla tiene 10.000 Gauss y el otro es medio Gauss. Entonces pueden calcular que eh, la intensidad es demasiado poquitito, pues realmente es como si no existiera. Sin embargo, es admirable. Ahí donde yo particularmente veo la influencia de seres superiores en la creación, porque de hecho, ¿cómo va a ser uno para hacer, por ejemplo, que el hipotálamo evolucionara de más así, de forma natural, sin ninguna intervención, para detectar campos de medio Gauss? Particularmente me quedan muchas dudas como investigador y como físico. Entonces son esas minucias las que empieza uno a mirar y darse cuenta que realmente eh, el conocimiento del espacio exterior y su comportamiento es maravilloso. Entonces, viene otra propiedad muy importante, voy a escribir aquí aparte, y es precisamente es que el voltaje en general corresponde a una integral. Ayudan a buscar aquí el símbolo de integral, la que más se parezca. Es posible que nos saltean por pedacitos. No, yo para ello tengo pues en alguno de las partes, si lo ven completico me lo dicen. Así que mínimo encontramos, bueno, voy a utilizar este símbolo como integral. Voy a ver si lo encuentro por aquí en otra parte. Dice que encuentro mínimo medio. Pero ya aquí lo encontré. Listo. Dato muy importante. Lo voy a poner de una vez en el medio, porque estas relaciones son de las mágicas, de las especiales. Eso se ven acá. Este es el campo punto
de S. Este detalle es muy importante. ¿Y a dónde sale este dato? Dice que precisamente si ustedes miran acá arriba, observan, ¿qué es campo eléctrico? Dice, es menos el gradiente de la función potencial. Y se acuerdan precisamente que cuando estamos hablando de otra forma de escribir eso, si la función es completamente radial, voy a atreverme a escribirlo para deleitar el espíritu. Eso solamente si la función es radial. Recuerden, si la función es radial, entonces nos quedará que esto es menos, escribo acá, que ahora simplemente menos la derivada, digamos de B en este caso, con respecto a R, ¿y qué le agregamos? Le agregamos un vector unitario, pues el vector mu, su R. Listo. Entonces, mire, este pedacito que tengo acá es precisamente la derivada, en teoría sería una derivada direccional, pero cuando la función depende solamente de una variable, entonces la derivada direccional se convierte en derivada total. Entonces aquí no tengo que preocuparme qué pasa en X y qué pasa en Y, sino que simplemente el comportamiento de esos campos radiales corresponden exclusivamente a esa parte. Muy bien. Entonces aquí voy a jugar. Este es el, entonces mire de acá. Lo permita de acá. Si yo voy a separar, pues tendría menos dB está relacionado con el campo eléctrico por un dr, que es una longitud. Si ustedes perciben algo importante acá, hay un teorema que llama el teorema de Stokes. Me gustaría que alguien lo enunciara, que alguien lo buscara y empezáramos a mirar qué dice el teorema de Stokes. O sea, toda la teoría electromagnética se fundamenta en dos teoremas que tienen integrales, que son el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Y ya el teorema de Stokes lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué dice el teorema de Stokes? De que el teorema de Stokes se lo puedo escribir por acá. Teorema de Stokes. Otros lo llaman también teorema del rotacional, teorema de Stokes o del rotacional. Son los nombres. Teorema de Stokes o teorema del rotacional. ¿Qué dice este teorema? Entonces simplemente nos va a decir lo siguiente. Va a colocar acá. Teorema de Stokes. Le voy a agregar. Aquí lo tengo. El teorema de Stokes nos dice de manera muy sencilla, nos dice que un integral de línea, eso que tengo al principio llamo integral de línea, después de los cursos andraviquianos, un integral de línea es un vector a través de una línea, como si tuviéramos a través de un conductor, a través de un filamento. Entonces, lo que dice el teorema de Stokes es que un integral de línea, que es esta primera, se puede convertir en un integral de superficie a través de el teorema más famoso de los cursos andraviquianos, que es precisamente esto. Entonces, si usted se da cuenta de este detalle, esa relación permite esa evaluación. Pero, aquí hay un pero muy significativo. Es que precisamente esta relación nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Porque ya sabemos que el rotacional de un campo electrostático es el vector nulo. Entonces aquí viene algo significativo. En español, en un lenguaje coloquial, ¿qué diría yo? Yo diría, un campo eléctrico estático no puede mantener una corriente entre dos puntos. Eso es muy importante. O sea, aquí un campo estático no puede mantener una corriente. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Entonces, si no puede mantener una corriente, entonces volvemos otra vez a los conceptos clásicos, incluso el símbolo clásico de la geometría. Entonces, el voltaje sería igual a 0. Entonces, detalle muy importante. El hecho de que no se puedan generar corrientes a través de un campo electrostático nos garantiza que entonces no habrían voltajes. Pero, si hay un pero,
¿Qué ocurre ese pero? Que pueden haber incendios, pueden haber concentraciones, pueden haber chispas, etcétera. Yo coloco puntos suspensivos. Entonces, un detalle muy importante, esa parte a nivel técnico es fundamental. Los cursos de Ramón, los cursos de circuitos que nosotros trabajamos en varias universidades, están fundamentados y todos ustedes son electrónicos, más que nadie lo sabe, que todo circuito obligatoriamente necesita una fuente. Pues, mejor dicho, no hay forma de concebir un circuito eléctrico donde yo no utilice o una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Siempre estamos utilizando baterías, estamos utilizando alguna técnica donde generemos. ¿Por qué? Porque un campo estático no tiene forma de generarlo. Entonces ese gran principio también es uno de los grandes logros de la teoría electromagnética. De hecho, cuando uno tiene pues estudiantes de alto nivel como son ustedes, uno ya puede perfectamente, o sea, si uno volviera a arrancar ahorita el campo, el curso de circuitos, la primera fundamentación sería dar una razón por la cual necesitamos fuentes. ¿Y la razón cuál es? Es de la que está aquí abajito. Un campo electrostático no puede mantener corriente entre dos puntos. Entonces, por esa razón, que es de carácter técnico, necesitamos obligatoriamente llegar a aplicar fuentes externas. Pero ya les he dicho, hay un factor diferenciador que es precisamente que las cargas estáticas pueden producir chispas, generar incendios y cosas por el estilo. Muy bien, listo. Entonces ya llevamos entonces estas aplicaciones hasta acá. Bien. En la charla anterior estuvimos hablando de distribuciones de carga. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí la recuerdan. Necesito que me digan que sí para recordarles algo. Cuenta que en la semana anterior estuvimos hablando que podíamos encontrar cargas distribuidas a lo largo de un conducto, a lo largo de un filamento, a lo largo de una superficie, o a lo largo de un volumen. Entonces hablábamos de tres términos. Yo los tengo que más abajito. La definición de lambda, de sigma y de rho. ¿Sí se acuerdan de esa partecita? Chachos, si alguien recuerda que estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Se fueron. Ya me están preocupando. ¿Alguien me está escuchando en este momento? Muchachos, ¿alguien me está escuchando? Ya me están preocupando. Profe, sí, sí. Ah, bueno, pensé que estaba solo. Si recuerdan que estuvimos hablando de disociaciones de carga, yo les decía, yo puedo tener la carga del electrón o del protón que están concentradas, literalmente están metidas en un punto. Se llaman distribuciones puntuales. No son comunes, pero las hay, obviamente. Los electrones estamos llenos de electrones, estamos llenos de protones. Los neutrones no tienen carga. Pero a cambio, existen algunas distribuciones representativas que precisamente son básicas, como es el caso, por ejemplo, de encontrar cargas eléctricas alrededor de un hilo en forma de un filamento, o encontrarlas a través de las hojas que ustedes tienen ahí, las hojas de la fotocopiadora, que absorben mucha carga eléctrica y entonces por eso la fotocopiadora usted la prende un rato o varios minutos para que la carga eléctrica, el calor, ayude a eliminar la carga eléctrica. Y luego espolvorea las hojas con la finalidad que si todavía quedan cargas eléctricas, entonces se descarguen. Esto también es un mensaje de vida que yo les doy a todos mis navegantes, que siempre que puedan caminen descalzos en sus casas, en sus fincas, en la montaña, para que el organismo tenga oportunidad de descargar las, la carga que tenga o las energías negativas que no le den. Eso es fundamental. Entonces, vamos a mirar acá, porque eso ya lo vimos para acá adelantito. Les recuerdo, este pedazo es muy importante, que vimos acá, es muy importante. Les recuerdo entonces que podemos tener cargas puntuales o distribuidas. Las distribuidas son de una connotación especial. Vuelvo a ver los símbolos. La lineal se representa por el símbolo lambda, que es básicamente variación de la carga con respecto a la longitud. Las unidades son obvias, coulombios sobre metros.
Ya les di el ejemplo. La superficial también la recuerdan de la física 2, el electromagnetismo, como el símbolo sigma, pero minúsculo, que es lo mismo, variación de la carga con respecto a la superficie. Ese caso es muy común. Les decía, los condensadores, por ejemplo, son una aplicación directa de eso. Si usted recuerda, ¿cuál es el oficio de un capacitor en un circuito? Tiene varios. Uno, almacenar cargas eléctricas. Pues ahí está. Y segunda, almacenar campos eléctricos, fundamental. Ahí está. Es que campo eléctrico, carga, voltaje, una relación maravillosa. De las placas de un capacitor que obviamente están aisladas entre sí a través de un dieléctrico, que puede ser papel, que puede ser mica, bueno, que puede ser mucho material dieléctrico, porque hay precisamente condensadores con connotaciones especiales para muchas aplicaciones específicas. La importancia, recuerden, por ejemplo, los famosos sistemas de platinos, por ejemplo, de carros y motos viejas, los que no tienen CDI ni nada por el estilo. ¿Qué utilizan? Simplemente es un sistema que recoge, digamos, a través de una bobina, recoge una serie de corriente y lo que hace el capacitor es mantener un short estable. Cuando se llega a reventar el condensador, ahí vemos. Usted mira en ese momentico el funcionamiento del motor y ve ese chispero, ve esa cantidad regada. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene quien le regule ese campo eléctrico. Entonces, los condensadores tienen la virtud de poder almacenar voltajes y muy especialmente los campos eléctricos. Y ya las unidades, pues obviamente que son colombios sobre metros cuadrados. Y también tenemos los casos volumétricos, donde la carga eléctrica puede estar eh, comprometida a través de un volumen, que tendríamos carga sobre, o sea, colombios sobre unidades cúbicas. Hay unos ejercicios que posiblemente hicimos, estuvimos trabajando, pero ya acá quiero resaltar algo muy importante. Y es lo siguiente, es la palabra flujo. Este concepto de flujo es muy importante. Este pedacito, voy a cogerlo acá. Este es el flujo de cualquier cantidad. O sea, no importa lo que sea. Entonces, esta expresión se la va a llevar donde estamos trabajando porque tenemos un resumencito bien bacano de todas estas condiciones. Entonces, coloco acá, listo. Y escribo acá. Eso se llama flujo. Flujo de cualquier cosa, o sea, flujo de una cantidad vectorial. Voy a poner en negrilla, en color negro, listo. Entonces, en general, un flujo es esto, no importa lo que sea. Y a casos particulares, donde yo puedo coger esta expresión y aplicársela, por ejemplo, al campo eléctrico, o aplicársela al vector desplazamiento, de aquí lo que voy a hacer en este momento. Vector desplazamiento eléctrico. Aquí, ¿qué cambio hago? Simplemente utilizo vector desplazamiento y ahí, ¿qué tengo? Ahí tengo el flujo del vector desplazamiento eléctrico a través de una superficie. Recuerde que el flujo es qué está pasando alrededor de una superficie. Por ejemplo, el caudal de agua. El caudal del agua es cuánta agua pasa a través de una superficie. Por eso el caudal lo medimos normalmente en metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Entonces ese concepto es muy importante. Y hay un teorema que se llama el teorema, voy a colocarlo acá también, teorema de Gauss. Esto el rojito, no soy hincha de qué están pensando. Teorema de Gauss, que también se puede llamar teorema de la divergencia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Les dice, para terminar este pedacito muy importante, dice que una integral de superficie, es increíble, son los dos teoremas, por dicho, ahí estoy resumiendo años y años de investigación. Entonces dice acá, esto equivale, voy a tomarme acá este símbolo para sacar la divergencia. Uno llega con el tiempo, o sea, para mí esto es un juego maravilloso, me encanta jugar con esto. Es un juego muy bacano, me apasiona. Voy a poner aquí con negrilla para que sea más representativo. Muy bien. Y lo voy a meter entre paréntesis.
para que lo hagan más claro. Entonces, una integral de superficie se convierte en una integral de volumen. Entonces, esta aquí es un volumen. Entonces, mire qué interesante. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Dice que una integral, ahí me toca calcular esta integral, y a veces que es muy difícil. No pude. Entonces, le calculo la divergencia al vector y lo evalúo en el volumen que tenga. Y eso se llama teorema de Gauss, o voy a grabar este pedacito incluso para pasárselos en el documento. Esto obviamente que estoy haciendo acá, no usted puede hacer en un curso de física 2, porque no hay las herramientas matemáticas. O sea, por eso el curso de teoría electromagnética es interesante. Y solo se puede dedicar a personas como ustedes, que han tenido ya un campo grande de manejo de los circuitos, conocimiento grande de más electrónica, saben que son semiconductores, y ha tenido conceptos de voltaje, corriente, muy bien trabajado. Entonces, un detalle súper representativo lo tenemos en esta expresión que les tengo acá en mi tablero virtual. El teorema del flujo se puede expresar generalmente, pues, o sea, la forma clásica es un vector escalarmente a través de una superficie. Entonces ya les decía el ejemplo sencillo. Si toma la cocina en su casa, por ejemplo, ¿qué flujo va a estudiar? Va a estudiar qué pasa por encima, por el techo, qué pasa por el piso, qué pasa por paredes laterales, que son 4. Y posiblemente no son simétricas. Lo que es que cuando hay simetría, pues hay muchas ventajas. Porque si un sistema tiene simetría, como por ejemplo un cubo, pues yo solamente calculo qué pasa a través de una superficie y multiplico por 6. Porque como es una cantidad escalar, pues tengo muchas ventajas. Entonces, este gran teorema nos va a permitir desarrollar dentro de un ratico una relación entre el concepto de divergencia y el concepto de concentración de carga. Entonces vamos a ver que es muy representativo observar que toda la teoría electromagnética, desde el principio hasta el fin, se fundamenta en todos los operadores. Creo que esto es lo diferencia del curso de electromagnetismo, cualquier curso de que se haya visto anterior. Y utiliza solamente dos teoremas con integrales. O sea, todos los demás son operadores. Tenemos el rotacional, tenemos la divergencia, tenemos el laplaciano y tenemos el gradiente como operador primario y fundamental, a través del cual podemos deducir todos los demás operadores, solamente jugando con qué operación, con la operación producto escalar, que es punto, producto vectorial o producto cruz, que es precisamente la crucecita que le ponemos, por ejemplo, donde decimos rotacional del campo eléctrico. Luego de este pequeño descanso, vamos a hacer un descanso de 4 minuticos, empatamos para mirar la última relación existente entre los operadores y las distribuciones de carga a través del teorema de Gauss que ya conocían, pero que lo vamos a ver de una manera completamente diferente. Entonces, bueno, me están faltando varios compañeros. No sabemos si los del colegio no han llegado, conocemos que llegan todo un ratito. Los invito a que hagamos un descanso de 4 minuticos, toma buenas energías y volvamos enseguida. Muchas bendiciones, muchachos. Nos vemos enseguida, ¿correcto? Esto, profe. Bien.